mi propio primo me apuñaló por la espalda robándome toda mi tesis universitaria para quedarse con mi título, pero terminó pasando la vergüenza de su vida frente a todos. Todo comenzó cuando ambos entramos a estudiar la misma carrera universitaria de Ingeniería en Sistemas, compartiendo el sueño de graduarnos con honores y conseguir una buena chamba. Durante años fuimos muy unidos, apoyándonos en los exámenes difíciles y compartiendo trasnochadas de estudio comiendo comida rápida mientras repasábamos los apuntes de los profesores más exigentes. Sin embargo, mi primo siempre tuvo esa maña de buscar el camino fácil, copiándose en los parciales y pidiéndole favores a todo el mundo para pasar las materias al ras. Yo, en cambio, era de los que se quemaban las pestañas día y noche frente a la computadora, fascinado por la investigación y el desarrollo de tecnologías con verdadero impacto. Llegó el último año de la facultad y con él la temida tesis de grado, el requisito indispensable que determinaría el futuro profesional de cada uno de los estudiantes graduandos. Decidí enfocar mi proyecto en un algoritmo revolucionario de optimización energética para redes locales, un tema sumamente innovador que me tomó casi un año completo de constante trabajo. Mi primo andaba en las nubes, improvisando temas a última hora y llorándole a los tutores para que no lo dejaran fuera del proceso de titulación de ese semestre. Como la familia siempre andaba diciendo que la sangre pesa más que el agua, dejé que se acercara a mi espacio de trabajo para guiarlo y darle algunos consejos útiles. Ese fue el peor error de mi vida, porque el tipo vio el potencial gigantesco de mi proyecto y en lugar de inspirarse, empezó a planear cómo quedarse con todo. Un fin de semana que vino a mi casa con el pretexto de estudiar juntos, aprovechó un momento en que fui a la cocina para conectar una memoria a mi máquina. Copió absolutamente todos los códigos fuente, las bases de datos de prueba, los marcos teóricos y hasta los diagramas de arquitectura que yo había diseñado minuciosamente durante meses. Para colmo de males, el muy descarado borró los archivos originales de mi computadora y desconfiguró los respaldos locales para asegurarse de dejarme con las manos completamente vacías. Al día siguiente, cuando encendí mi equipo para ultimar detalles, me encontré con la desgarradora sorpresa de que todo mi trabajo de graduación se había esfumado por completo. Entré en pánico total, llamé a mi primo desesperado buscando desahogarme, y el tipo con la voz más serena del mundo me dijo que no me preocupara, que seguro se arreglaba. Lo que no sabía era que el tipo corrió esa misma tarde a la decanatura a registrar la tesis exactamente bajo su nombre como autor único e intelectual del proyecto. Cuando la facultad publicó la lista de postulantes para la beca de excelencia internacional, casi me da un patatús al ver mi título registrado oficialmente a nombre de mi primo. Fui volando a encararlo a su casa, sumamente indignado, exigiéndole una explicación ante semejante jugada sucia y descarada que dejaba mi esfuerzo tirado por la borda sin pena alguna. El vato ni se inmutó, se cruzó de brazos con una sonrisa burlona y me dijo fríamente que no tenía ninguna prueba para demostrar que esa idea era originalmente mía. Por si fuera poco, mi propia familia lo respaldó a ciegas, tildándome de envidioso y diciéndome que dejara de inventar chismes feos para perjudicar la carrera impecable del primo. Me sentí profundamente traicionado y solo contra el mundo, pero en lugar de ponerme a llorar o armar un escándalo en vano, respiré profundo y decidí ponerme las pilas. Afortunadamente, mi primo era bastante despistado para las cuestiones técnicas profundas y cometió la torpeza de no revisar a fondo todo el contenido de los archivos robados de mi equipo. Yo había programado una serie de claves ocultas y firmas digitales invisibles en las librerías del software para proteger la propiedad intelectual en caso de algún incidente no deseado. Además, guardaba un respaldo cifrado en la nube en una cuenta secundaria que mi primo no tenía idea de que existía, el cual contenía los historiales de modificación con fechas exactas. Decidí no decir nada antes de tiempo para dejar que el vato se confiara por completo y caminara directo hacia su propia trampa el día de la gran exposición oficial. El día del evento de gala académica, el auditorio universitario estaba completamente abarrotado de profesores, directivos, expertos de la industria, familiares desbordantes de emoción y medios de comunicación locales. El ambiente se sentía tenso y cargado de grandes expectativas porque la institución entregaría una prestigiosa beca completa de posgrado internacional al proyecto de graduación más innovador del año. Mi primo llegó luciendo un traje impecable y con una actitud bastante soberbia, saludando a todo el mundo como si ya tuviera la victoria completamente asegurada en el bolsillo. Toda la familia se sentó en las primeras filas del gran teatro, aplaudiéndole efusivamente y dedicándole miradas despectivas a mi persona mientras yo caminaba silenciosamente hacia la parte posterior. Me acomodé en la última fila del recinto con la mente sumamente despejada,
manteniendo la calma de alguien que sabe exactamente cómo va a desenvolverse la tormenta que se aproxima. El decano de la facultad subió al estrado con el micrófono en mano y anunció con voz rimbombante el inicio oficial de la ceremonia de premiación de los proyectos destacados. Tras nombrar algunos trabajos menores, el decano hizo una pausa dramática para anunciar al ganador absoluto del primer lugar y recipiente de la codiciada beca de investigación en el extranjero. Cuando pronunció el nombre de mi primo como autor de la revolucionaria investigación sobre redes eléctricas, la sala estalló en un aplauso masivo mientras mi familiar caminaba con orgullo. El vato subió los escalones del escenario principal sonriendo radiantemente a las cámaras, alzando los brazos con total vanidad y recibiendo el ostentoso certificado de manos del distinguido rector. Mis tíos lloraban de la emoción desde sus asientos, convencidos de que su muchacho era un verdadero prodigio de la ingeniería destinado a triunfar en los mejores escenarios del mundo. Sin embargo, el protocolo de la gala exigía una breve ronda de preguntas técnicas formuladas en vivo por un jurado de especialistas internacionales antes de formalizar la entrega del premio. El presidente del jurado, un reconocido doctor en ciencias de la computación, tomó la palabra para pedirle al premiado que explicara la formulación matemática utilizada en la optimización algorítmica. En ese preciso instante, vi desde la distancia cómo la cara de mi primo pasó de una sonrisa triunfante a una palidez cadavérica que delataba de inmediato su total ignorancia. El tipo agarró el micrófono con los dedos temblorosos, tragó saliva con notable dificultad y empezó a balbucear explicaciones sumamente genéricas que nada tenían que ver con el tema planteado. Intentó marear a los evaluadores usando palabras sofisticadas fuera de contexto, pero los jurados cruzaron miradas de extrañeza al notar que el supuesto autor ni siquiera comprendía su propio proyecto. Un segundo jurado intervino para hacerle una pregunta aún más directa sobre la constante de calibración del sistema, solicitándole que justificara la variación de los parámetros de prueba registrados. Mi primo se quedó completamente mudo en medio de un silencio helado que recorrió todo el auditorio, mientras el sudor frío le corría por la frente sin saber qué responder. Viendo que la tensión aumentaba y que el tipo estaba acorralado por sus propias mentiras, me levanté despacio de mi asiento y caminé firmemente por el pasillo central del recinto. Levanté la mano con respeto ante las autoridades universitarias y pedí autorización para intervenir en la sesión, afirmando que yo podía responder cada una de las dudas del jurado. El público entero murmuró sorprendido mientras la seguridad dudaba si detenerme, pero el presidente del comité me hizo una seña para que me acercara al escenario y explicara mi propuesta. Subí los escalones con paso decidido, me paré frente al micrófono principal sin una gota de nervios y empecé a desglosar las ecuaciones del algoritmo con una fluidez impecable. Expliqué la fundamentación matemática de cabo a cabo, respondiendo cada interrogante de los especialistas con tal precisión técnica que los jurados asentían maravillados ante la claridad de mis respuestas. Para rematar la jugada, saqué mi computadora portátil de la mochila, la conecté al proyector principal del recinto y desplegué las pruebas irrefutables que traía guardadas en la nube. Mostré en la pantalla gigante el historial completo de versiones del software con fechas de creación de más de un año atrás, vinculadas directamente a mi cuenta institucional de estudiante. Enseñé las marcas de agua digitales e invisibles que había programado dentro de las librerías del código fuente, las cuales contenían mis nombres, apellidos y mi número de identificación estudiantil. Demostré de forma contundente ante todo el público presente que los archivos presentados por mi primo eran una copia idéntica extraída de mi máquina apenas unas semanas antes del evento. El auditorio estalló en un grito generalizado de asombro mientras las autoridades de la mesa directiva se acercaban a la pantalla para verificar detalladamente los registros del código y las fechas. Mi primo quedó expuesto como un completo fraude frente a profesores, compañeros, medios de prensa y toda la familia, paralizado por la vergüenza y sin posibilidad de articular ninguna defensa. El rector tomó el micrófono visiblemente molesto por la gravedad de la falta, anuló la entrega del premio a mi primo e instó a los guardias a escoltarlo fuera del escenario. Anunció solemnemente que la universidad iniciaría un proceso disciplinario inmediato que derivaría en la expulsión definitiva del estudiante tramposo por cometer plagio académico descarado e imperdonable en la institución. Seguidamente, el presidente del jurado me declaró como el único, verdadero y legítimo autor de la tesis galardonada, otorgándome oficialmente la beca completa para cursar los estudios de posgrado. El recinto entero se puso de pie para brindarme un aplauso atronador que resonó en las paredes del teatro, reconociendo el talento, el esfuerzo genuino y la justicia del resultado. Mis tíos estaban con la cabeza agachada del horror y la vergüenza, evitando el contacto visual con las personas del público mientras intentaban salir rápidamente del lugar sin hacer ningún ruido. Al finalizar la ceremonia, se acercaron a mí pidiéndome disculpas entre sollozos por haberme tratado mal y por haber creído ciegamente en las mentiras de su hijo sin haberme escuchado antes. Les respondí con cortesía pero manteniendo mi distancia,
dejándoles claro que las acciones tienen consecuencias inevitables y que el karma tarde o temprano le cobra las facturas a los deshonestos. Días después, recibí la carta oficial de admisión universitaria y los pasajes de avión para instalarme en el nuevo país donde realizaría mi maestría con todos los gastos cubiertos. Mi primo, por su parte, tuvo que enfrentar la deshonra pública, la pérdida de sus estudios universitarios y el rechazo de amigos y conocidos que se enteraron de su vergonzosa trampa. Se quedó sin título profesional, cargando con una mancha imborrable en su expediente académico que le cerraría las puertas en cualquier otra institución de educación superior durante mucho tiempo. Mientras arreglaba mis maletas para emprender mi viaje, sentí una satisfacción enorme por no haber bajado los brazos cuando las cosas se pusieron feas y por haber confiado en mi trabajo. Hoy me encuentro viviendo una experiencia profesional maravillosa al otro lado del mundo, aprendiendo de los mejores científicos de la industria y construyendo un futuro brillante por mérito propio. Aprendí que la perseverancia, la inteligencia y la honestidad siempre superan a la astucia malintencionada de aquellos que pretenden cosechar triunfo sobre el esfuerzo ajeno sin sudar la camiseta. Nunca dejes que nadie se adueñe de tus sueños ni de tu trabajo duro, porque cuando defiendes lo tuyo con la verdad en la mano, no hay trampa que pueda derrotarte.